Bienvenidos a Semillas de Fe en el enlace de Jóvenes con Visión. Este es un enlace para ti y todo el público, y este programa tiene el propósito de ayudarle por medio de estos estudios y consejos bíblicos de cómo pueden ustedes salir poco a poco de una mala manera de vivir y sobre todo de poder recibir sobre todo la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Un consejo me gustaría darles es que debemos de aprender que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. También les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. También mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando constantemente en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo pueden edificar su espíritu y muchísimas otras bendiciones más. Y esto nos puedes estar viendo y oyendo por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar contigo, joven, sobre el miedo. Realmente es un tema muy frecuente hoy en nuestros días, porque hoy al salir uno tiene miedo que no les vaya a pasar nada, que te vayan a robar. Y realmente entendemos que el mundo tiene miedo. El miedo lo introdujo el mismo diablo. Después de que la primera pareja pecara, esto es una consecuencia del pecado, el miedo. Y vemos cómo después del pecado de Adán y Eva, tuvieron miedo de Dios y se escondieron. Y hoy, en nuestros días, es lo que está haciendo el mundo. No quieren saber nada de Dios, se esconden de Dios. ¿Y sabes por qué? Es por el canijo pecado. Ahí, tu andar por el huerto, dice, tuve miedo por estar desnudo. El hombre le contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo, dijo Adán. Y empezamos a comprender que desde ese momento el miedo se fue arraigando poco a poco, y hoy en nuestros días, en este mundo, y en cada mente humana, aún en el reino animal. El miedo fue así profundizado sus raíces de cada persona y se va extendiendo, haciendo imposible poderlo quitar, extirparlas sin una ayuda. Y nosotros siempre vamos a tener que buscar una ayuda externa como somos humanos. Realmente el miedo es un arma letal. El miedo es el arma que usa el diablo para destruir las almas, sobre todo a cada niño, a cada joven, a un adulto o a un anciano. También al profesional, al científico, al sabio, al lego, al artista, al deportista, al militar, al banquero, al profesor, hasta al que profesa creer en Jesús también. Contra esta arma del miedo no podemos pelear con nuestras propias fuerzas. No hay en el ser humano ningún recurso inherente en él mismo para hacer frente al miedo. El arma del miedo produce zozobra. El miedo también produce inestabilidad. El miedo también produce inseguridad, depresión, angustia, terror, horror, ansiedad, desesperación. El miedo produce agonía, remordimiento. Y tanto que el miedo está tan penetrado en el corazón, en el alma, que vienen pensamientos suicidas, o si no vienen enfermedades también, psicológicas primero y después corporales. Y de ahí el mismo miedo trae la tristeza, el abatimiento. Y ya cuando
está esto que está la tristeza y el abatimiento, es donde llega la muerte. El enemigo tiene un ejército bien organizado para disparar su arma a cualquier ser humano. Por eso yo te indico, amigo y amiga, joven, no importa tu edad, no importa tu sexo, y en este momento no importa tu credo, pero cuando el miedo entra y su procedencia, hoy en nuestros días ya entró a nivel social conforme al coronavirus. Ahí está el problema. Es el diablo. Con esta arma puede afectar nuestro sistema nervioso, que es lo primero que hace, que es el centro del equilibrio de nuestro organismo. Y de ahí empieza a que el cerebro sea dañado y no pueda percibir verdaderamente la realidad en su debida dimensión. El enemigo realmente utiliza esta arma especialmente para arruinar a la gente y llevarla a una condición de dependencia absoluta de él, o bien en el caso de que se resista a la persona, la aniquila. Verdaderamente el miedo cambia según los tiempos, también las edades del individuo y sobre todo por medio de su procedencia social. Aquí no tanto importa la educación y las creencias. Es definitivo que el miedo auténtico, lo que el ser humano siente, tiene las mismas consecuencias todos. Un ejemplo, hoy en nuestros días, mucha gente no tiene trabajo y tiene miedo que ya no pueda obtener más trabajo. La gente que tiene miedo al fracaso laboral, tiene miedo al fracaso sentimental, tiene miedo al fracaso social, a que sea rechazado socialmente, tiene miedo a la enfermedad, tiene miedo al dolor físico, al dolor mental, tiene miedo, ¿verdad?, a la muerte, tiene miedo a lo desconocido, tiene miedo a la oscuridad, a los mismos animales, a los poderes ocultos, tiene miedo al ridículo, a la censura, tiene miedo al castigo. Y muchos hoy en nuestros días, ya lo más tremendo con eso del coronavirus, tienen miedo al futuro. Yo te podría decir, ya lo pasado, ¿no? Pero a veces hasta en el mismo pasado tienen miedo. Y viene este tipo de agresión, y ese tipo de agresión viene de la soledad, de la misma soledad viene la vejez. Y aún podríamos seguir citando más miedos. Por eso el miedo es mental, es la patología de la historia pasada y la patología de la historia actual, hoy en nuestros días, que afecta a cada uno de nosotros y a todos, sobre todo a los adolescentes. Los adolescentes son los que más lo sienten. ¿Por qué? Porque el mismo miedo del adolescente lo paraliza. Y hay mucha gente también ya mucho mayor, adulta mayor, que también el miedo lo paraliza y paraliza su vida, paraliza a los individuos prácticamente, podríamos decir que los anula. Fíjate que cuando tú ves que un hombre se hunde, es porque tuvo miedo a algo.
Porque ahí entran los sentimientos, ahí entran las emociones equivocadas que pueden enfermarnos, porque cuando permitimos que estos nos posean, entonces, ¿sabes qué? Se libran tóxicos en nuestro interior. Esos tóxicos fatales se liberan en nuestro cuerpo, como es la adrenalina. Como también, jóvenes, cuidado, no porque tengas miedo te vayas a drogar. Ataca nuestros órganos todo esto. El miedo produce, realmente si empezamos, como decían los médicos, produce más de 1400 reacciones químicas y libera más de 30 hormonas que enferman y matan. Así es lo que sucedió con Adán y Eva. Tuvieron miedo y se escondieron. Abraham tuvo miedo de decir que Sara era su esposa por temor a que lo mataran para robársela y mintió. Jacob tuvo miedo también de su hermano y huyó para que no lo matara. Moisés también tuvo miedo de que lo mataran cuando supo que les habían descubierto su crimen y por eso huyó. Saúl y todo su ejército tuvieron miedo también de Goliat. Hay tanta historia en la palabra, como los egipcios también temieron a los israelitas. Los israelitas tuvieron mucho miedo porque venían sus enemigos. Al Jonás no tenía miedo. Cuando estaba en la tempestad, los marineros que iban en el barco de Jonás tuvieron miedo por ese tipo de tempestad. También hasta los mismos discípulos de Jesucristo tuvieron miedo que caminaba sobre el mar. Tuvieron miedo cuando se desató la tempestad y tuvieron miedo cuando detuvieron a su maestro. También Pedro tuvo miedo cuando se hundía en el mar. Y más los discípulos estaban temerosos al ser perseguidos y asesinados después de la muerte de Cristo Jesús. ¿Cuántos temores o miedos no hay hoy en nuestros días? ¿Cuántas historias no hemos oído? Y eso va a continuar en nuestros días por el miedo. Pero hay un antídoto. Hay una persona que es el doctor de doctores que te puede ayudar. Y él tiene el mejor antídoto. El único que sabe cómo eliminar nuestro miedo es Jesús. Por eso en los evangelios aparece cientos de veces la expresión no temas. Y cuando uno está en Cristo no debe uno de temer. Es lógico que el miedo está presente en la raza humana, pero Jesús sabe con qué clase de miedo tenemos que lidiar cada uno de nosotros, porque Él también estuvo en esta tierra. Y de ahí tomó la experiencia. Y por eso Jesucristo vino a morir en el Calvario para terminar con nuestros miedos y con aquel que los produce. Porque te puedo decir una cosa, Jesucristo ya venció a Satanás en la cruz y fue destruido todo miedo. Por eso te estaba diciendo hace ratito que el mejor antídoto es nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabe eliminar todo nuestro miedo. Pero para poder identificarnos, por eso vino Jesucristo a morir en el Calvario. Y la primera cosa que debemos de entender es que la sangre de Jesús es una garantía de nuestra liberación de las cadenas del miedo.
No importa de dónde venga, ya sea por un susto normal, ya sea por que te quisieron robar, lo que tú quieras, no importa de qué naturaleza sea y provenga el miedo, la sangre de Jesucristo es una garantía para nuestra liberación de las cadenas del miedo. Otra es la palabra de Dios, en la cual nos trae la libertad. Y nosotros nos podemos también identificar estudiando varios pasos en los cuales nos habla que debemos dar para vencer el miedo. Uno de los pasos es confiar. El primer paso es aprender a confiar en Dios y en lo que Él nos enseña en su palabra. De nada sirve decir que creemos si no hacemos caso de lo que el Señor nos está transmitiendo en las Sagradas Escrituras y sobre todo en las promesas que aquí se encuentran en las Escrituras. Y tú puedes conseguir la Escritura y la puedes estudiar. Y ahí vas a dar cuenta de cómo puedes derrotar el miedo. Y no nada más en la Biblia existe eso. Existen miles de promesas que Dios, en su grande amor y en su misericordia, nos ha hecho a cada uno de nosotros para que las abracemos y las hagamos nuestras. Una de esas promesas grandísimas nos dice que es para quitar todo miedo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y os la doy no como la da el mundo. Y después dice: no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Dios nos ha dejado un regalo: paz en la mente, paz en nuestro corazón. Y dice el Señor Jesucristo, te dice en este momento: y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que ya no te angusties, le dice el Señor Jesús. Ya no tengas miedo. El mismo Dios que nos pide estas cosas, que no tengamos miedo, que no nos turbemos, me está enseñando: aprende a dejarme todo en mis manos. Aprende a dejar todas tus angustias, todas tus desesperaciones, todas tus depresiones, todos tus medios en mis manos. Porque dijo claramente en su palabra: venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Jesús dice también: vengan a mí todos los que están cansados y yo llevaré todas sus cargas pesadas y yo les daré descanso. Gloria a Dios. Ahí están las cosas importantes que nos habla la palabra de Dios. ¿Qué pensaría un padre responsable o amante de sus hijos si hubiera desconfianza? Más cuando dice una cosa y después no la cumple. Cuando uno cumple las cosas, el hijo le dice: sí, papá, te quiero mucho. Cuando cumple, dice: y confiamos en ti. Pero cuando no las cumple, no confiamos en lo que tú me estás diciendo. Y esto desgarra el corazón. Realmente, cuando uno no hace caso o hace caso omiso a la palabra del Señor, decrece. No coloca verdaderamente esa paz que uno puede hallar en el terreno, que es el miedo, la inseguridad. Pero esta me trae seguridad y tranquilidad en mi alma y sobre todo en mi espíritu. Por eso, como primer paso, necesitamos aprender a confiar. Cuando más confiemos en el Señor Jesucristo, más le conozcamos y le amemos, más entenderemos
que el control de todas las cosas de este mundo, aún de nuestra propia vida, está en las manos de Dios. Y Dios hace lo mejor porque quieren aquellos que le confían en Él. El que no confía en el Señor, ¿verdad?, no va a vivir tranquilo, pero el que confía en el Señor vivirá tranquilo y alejará sus temores. Por eso Él dijo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En estas palabras dice: no tengas miedo, estoy contigo. No te desalientes. Recuerda siempre que yo soy tu Dios. Y acuérdate que estando conmigo, siempre yo te daré fuerzas. Recuerda que siempre te ayudaré, que siempre te sostendré con mi mano derecha. Y siempre vas a ser un vencedor y victorioso. Así como mi mano derecha es victoriosa, tú también vas a ser victorioso. Entonces, el segundo paso es caminar por medio de la fe, que es la palabra de Dios. Es indispensable aprender a caminar por fe y no por vista, tal como lo enseña Pablo. ¿Y qué significa esto? Que ya no debemos de caer en una situación que nos infunde temor. Debemos fundamentarnos en los principios bíblicos y no en nuestras propias emociones y en nuestros propios sentimientos, porque estos son tan cambiantes como el tiempo y nos pueden traer la ruina. La mayoría de la gente vive del alimento que le proveen sus emociones y sentimientos. Si están de buen humor, gloria a Dios, y si no, imagínate, son un terror. Entonces todo marcha bien, pero si por cualquier circunstancia externa o interna se pierde la alegría y viene el temor, automáticamente los sentimientos negativos invaden al individuo y lo desgastan hasta llevarlo a la enfermedad y aún al término de la muerte. Nuestras emociones negativas como el temor, el afán, la ansiedad, generan sustancias que afectan nuestros organismos. Y eso es el pecado. El pecado es el mayor producto del miedo. Es el productor del miedo. Por eso necesitamos aprender a vivir en armonía con Dios a través de la obediencia a la santa ley, ¿verdad?, de nuestro Dios. Otra de las cosas importantes es también, para quitar todo esto, es el olvidar el pasado. El pasado es para muchos como una cadena gruesa y pesada que les aprisiona como si fuera una cárcel. Y esta cárcel se llama el temor. No pueden dar un paso hacia adelante porque están siempre centrados en el pasado. El pasado les ahoga. El pasado los deprime. El pasado los asusta y es como un fantasma que les persigue. Por eso debemos de aprender a romper esa fijación. No os acordéis de las cosas pasadas ni recordéis las cosas antiguas. Pero olvida todo eso, dice el Señor. No es nada comparado con lo que voy a hacer contigo. Es interesante notar que casi el 85% del ser humano vive en temores. Y son por cuestiones que tuvieron lugar del pasado. El pasado tiene que servirnos para algo. Y cometemos errores para ya no volverlos a cometer. Si fuiste negligente es para que te corrijas y puedas vivir una manera mejor para eso. Vivir mejor. Y Jesús nos enseña a cada uno de nosotros la solución a todos nuestros problemas. Es dejar de hacer lo malo. Y cuando dejemos de hacer lo malo, verdaderamente vamos a poder ser redimidos. Y nuestro pasado va a ser quitado. Y te puedo decir una cosa. Habrán cosas que a lo mejor nosotros no lo podemos restaurar, pero esto queda en las manos de Dios. Y cuando se lo aprendamos a entregar en sus manos, va a traernos, ¿verdad?, nuestra libertad. Todos los temores se van a ir. Todo ese eco del pasado se va a ir.
ya no va a haber interrupciones, ya no va a haber amenazas sobre nuestra vida, y aún más podemos utilizar esa experiencia o experiencias como un factor pedagógico. Tanto que podríamos nosotros intentar, ¿verdad? Y que tomamos esos 3 pasos, querido oyente, sea quien seas, estés donde estés, el Señor Jesucristo quiere ayudarte a iluminar todos tus medios. Déjale hoy mismo que lo haga. Pídeselo en oración. Confía que así será. Y te puedo decir amén. La palabra amén significa así es. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda visitar en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y muchas, pero muchísimas más bendiciones. Por medio, nos puedes oír y ver por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosero y haz un link. Y si tienes alguna duda, ahí están. Por medio de Facebook, WhatsApp y YouTube nos puede estar comunicándonos. Que Dios me los bendiga a todos.